Muy buenas noches. Es jueves, es 16 de septiembre del 2021. Los mexicanos tenemos un especial aprecio por estas fechas, porque para nosotros la conmemoración del inicio de la independencia es parte esencial de nuestra memoria colectiva. Así es que hoy, pues la reflexión colectiva sobre lo que es la independencia, la vivimos los mexicanos con mucha pasión, como en otros países tienen otras fechas. Por ejemplo, los franceses no tienen el 5 de mayo como una fecha muy apreciada. Es más, procuran ni siquiera recordarla, pero nosotros sí la recordamos. Así, la independencia de México es una fecha altamente valorada en México. Se entiende que los españoles no. Bueno, vamos a empezar. Hoy hay, pues prácticamente todo está girando alrededor de la fecha, pues día que todo el mundo entra en un receso cívico. Buena parte de los noticieros de este país interrumpen en la provincia, ¿verdad? Porque es muy poco profesional suspender la emisión de noticias. Puede irse el periodista de vacaciones, pero no suspender la emisión. O sea, y también hay periódicos que no circularon hoy impresos, aunque ahora ya circulan en sus versiones digitales. Y bueno, pues vamos a empezar por la recomendación de un texto muy apropiado. ¿Se acuerda usted de Miguel González Avelar? Miguel González Avelar fue secretario de Educación Pública y alguna vez presidenciable, mencionado entre los que se mencionan, más por mencionarlos, como parte del juego de artificio. Él escribió un muy bonito libro, recuerdo haberlo leído con mucha emoción, me gustó mucho, sobre la constitución de Apatzingán. Es en su presentación, en su prólogo, él dice que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y que se instituye para su beneficio y que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Para nosotros el proceso se inicia en Apatzingán, lugar donde se promulga el decreto para la libertad de la América septentrional, en la cual cristalizó finalmente la pasión libertaria y organizativa de Morelos, tanto como el esfuerzo heroico de los constituyentes que redactaron esa carta. Es en el expresado texto constitucional, en verdad, donde debemos reconocer el origen jurídico y político de nuestra soberanía. Yo creo que sí, y entre las influencias que hay que reconocerle al constitucionalismo mexicano está el constitucionalismo europeo, particularmente el plasmado en la Constitución de Cádiz, en la Revolución Francesa también, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y en la Constitución norteamericana. O sea, creo que hay que saber ubicar los procesos que se viven en términos de que cada pueblo tiene su historia singular, pero los pueblos hacen su propio recorrido siempre en interacción con otros pueblos por una gran cantidad de influencias y de vías. Y eso no contradice el patriotismo, lo reafirma. Creo que no hay nación que no sea nacionalista, realmente, ¿no? Eso es algo que solo algunos seducidos por tesis como que juzgan al nacionalismo como un sentimiento inspirador de dictaduras y todo eso, yo creo que son extravíos. Los sentimientos cívicos de cada país giran alrededor de sus identidades colectivas. Es normal y los mexicanos, evidentemente,
somos un pueblo con, con mucho orgullo de nuestras raíces, con mucho sentido y con mucha emoción patriótica. Y pues yo lo celebro, ¿no? A mí me encanta, me disfruto mucho. Y el Viva México, ¿sí? Lo disfruto muchísimo. El Viva México, cabrones. ¿Se acuerda? Es un dicho que no creo que se le ocurrió al compadre borracho, que en una noche de 15 de septiembre saca la pistola en el patio de la casa, tira la descarga de 6 balazos de la 38 especial y grita, ¡Viva México, cabrones! Es algo que pues crecimos escuchando. A mí me tocó gritos en comunidades rurales, gritos de independencia. Me ha tocado en hogares, en reuniones familiares amplias. Está el tequila, está el pozole, está la simbología nacionalista de nuestro pueblo y ese grito, ¡Viva México, cabrones! ¿Sabe de dónde proviene, según la versión que yo conozco? Es un grito que empleaba Francisco Villa y los jefes de la División del Norte cuando iniciaban el combate. Iban a entrar en combate y una manera de arengar, de exaltar, de convocar a, a echarse para adelante, a ser valientes, era gritar, ¡Viva México, cabrones! Era una manera muy plástica de exaltar los valores patrióticos. Hoy se recuerda cómo en alguna ocasión, en esa etapa de la vida revolucionaria, Pancho Villa toma Chihuahua no con el fin de instalarse, sino tomarla para dar el grito de independencia en, en la etapa de la lucha armada. Y bueno, ese es nuestro país. Ha venido construyendo una gran identidad nacional. Esta identidad nacional está teniendo manifestaciones que en mi opinión en estos momentos son muy estimuladas. Vamos a hablar sobre ese tema. Antes le digo que en el último tramo, las últimas 24 horas, hay 7.240 nuevos casos de COVID en el país y 434 defunciones. Es una cifra, desde luego, moderada al alza, no, moderada a la baja, porque hemos tenido de 22.000 en esta tercera ola. Pero creo que afortunadamente el regreso de más de 13 millones de niños al sistema educativo presencial no se tradujo en oleadas de contagios. No se, no, los pesimistas se equivocaron, ¿verdad? Creo que fue una decisión tomada con sensatez y aunque siguen pegándole por todo a López Gatel, yo creo que se le va a reconocer pues un papel fundamental en el enfrentamiento de este enorme desafío, a pesar de que ha sido víctima pues, de un tratamiento canalla, en donde el todólogo columnista lanza juicios como si supiera, ¿no? No con la humildad de quien opina a partir de que no es especialista. Hay opiniones que parece que provienen de expertos, ¿no? Y que no son más que charlatanes sumados a campañas. Bueno, algo que lamento mucho es que en el nivel local no hay reporte de contagios en las últimas 24 horas, no hay cifras de COVID. Creo que esos ritmos no son ritmos válidos en tiempos de emergencia, ¿verdad? Y deberían tener mentalidad de emergencia.
las autoridades. En ese sentido hay una gran continuidad con el pasado, que los sábados no informaba nada, porque se cansaba, ¿no? Se cansaban de mandar un boletín. Y un gobierno que no tiene la capacidad de mandar un boletín en día feriado, pues no va bien. En otro tema, bueno, le digo, el grito de independencia ayer, como todos los gritos, siempre envían mensajes políticos. Ayer estuvieron dos presidenciables para unos y para otros tres presidenciables. ¿Quién acompañó al balcón al presidente López Obrador? 6 personas. Acompañaron al presidente y a su señora esposa, a Beatriz Gutiérrez Müller, la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acompañado de un físico, será su amigo, pero ya generó la especulación. Claudia Sheinbaum es divorciada. Pero bueno, aquí estamos llamando la atención sobre el perfil presidenciable de Claudia Sheinbaum junto con el canciller, con Ebrard, Marcelo Ebrard, que también estuvo acompañado también de su esposa, y el presidente, perdón, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que recién tomó la responsabilidad de la política interior como secretario de Gobernación y acompañado también de su esposa. Y lógicamente ese tipo de mensajes a estas alturas ya tienen una interpretación política. Las columnas son política ficción. Hoy, por ejemplo, un buen amigo me hace llegar una disparatada columna de Adrián Rueda que habla de que Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal mandaron un mensaje político a Claudia Sheinbaum y a la... es política ficción. La foto que aquí fue foto que se tomaron, pero los informes que han trascendido de ese encuentro en la casa de Catalina Monreal, hija de Ricardo, eh, poco tiempo antes de que rindiera protesta el gobernador David Monreal, fue un desayuno entre varios, es decir, fue un encuentro en el que existieron 6, 8 personas, entre la propia Catalina, el propio David, otros invitados. No hubo ninguna plática privada como la que se hace cuando se trata de realmente pactos. Un pacto político no se hace con testigos. Con todo eso es infantil. Evidentemente que suben la foto para dar un mensaje y luego tienen a todos los fantasiosos escribiendo interpretaciones. Estamos en una etapa pues en que esto está sucediendo y la foto de ayer pues es una foto que ratifica como presidenciables justamente a las personalidades que pues realmente son las que llevan la delantera, que son la propia Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Son los únicos que en mi análisis son reales prospectos de sucesores del presidente López Obrador, ¿verdad? Desde su... Bueno, un saludo a Sergio Gallardo, a Raúl Galaviz, a José Ángel Reyes, a Darío Príncipe, Ángela Arredondo, Salvador Osorio, desde la tierra maya de Quintana Roo. A todos los que se conectan con nosotros le mandamos un muy cordial saludo. Sabemos que son tiempos en donde la gente no sintoniza programas informativos o de reflexión, pero nosotros siempre hemos creído en que no debe haber vacíos informativos y lo hemos practicado siempre. Gracias a eso
tuve la oportunidad de, en el centro del país, cuando menos, realizar cobertura informativa de el alzamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahí estuvo físicamente Eliezer Name, que era del equipo de noticias nuestro, del noticiero que tuve el honor de dirigir, y tuvimos enlaces históricos, recuerdo, con un comandante, el comandante Cebedeo, con el párroco, con el obispo Samuel Ruiz, don Samuel Ruiz, que era en ese momento señalado como el autor intelectual, como el guía, como el pastor del alzamiento. Y aquí tuvimos pues una cobertura que como un medio de un Estado pues adquirió, eh, logramos verdadera cobertura de carácter nacional, que inclusive compartimos con medios nacionales. ¿Y por qué? Porque no nos fuimos de vacaciones, o sea, porque estamos en la convicción de que si es 25 de diciembre hay que sacar una emisión, como lo hace, por ejemplo, Televisa con sus noticieros. A lo mejor se iba a Jacobo Zabludowski, pero 24 horas continuaba con alguien que lo sustituía durante su ausencia. Eso es lo que se le debe de parte de los medios de comunicación al público. O sea, no irse de vacaciones el medio. Y aquí en Zacatecas lamentamos todavía ese atraso que deja vacíos informativos, interrumpe el flujo informativo, y creo que es algo que algún día tendrá que ser superado. En nuestro caso, nosotros estamos convencidos de que, bueno, si somos muy modestos, como es el caso de nosotros, si no tenemos, si tenemos un programa de esta naturaleza sin medios, sin personal contratado, pues aunque sea uno y un teléfono, ahora se puede, pero hay que salir, hay que salir. Esa ética profesional tiene que llegar, eso nos va a desarrollar más y hay que estar insistiendo en eso, ¿verdad? Es una tradición antiquísima, ¿verdad? Y por eso ahorita hay un vacío informativo extraordinario. Por ejemplo, hoy en Zacatecas, además de los cambios, los relevos en los ayuntamientos, en los municipios, ayer empezaron los más poblados, hoy continuaron, y creo que ya la mayor parte ya tomó, ya rindió protesta los integrantes de los nuevos cabildos, nuevos presidentes municipales, y hay muchas cosas que hablarle, pero una nota que es importante señalar es que ha brotado el descontento porque no se pagó a los jubilados del ISTESAC, según se está denunciando en redes, tampoco a trabajadores en activo del propio ISTESAC y de otras dependencias. La situación ha provocado reclamos públicos de dirigentes como Óscar Castruita, que es el secretario general de la sección 58 del Magisterio, que es la sección que agrupa a los profesores estatales, no federales, sino estatales, y a las que tampoco parece que se les está tratando, y están convocando a algunos ya a concentrarse mañana a las 6 de la mañana, a partir de las 6:30 de la mañana, y tomar la Secretaría de Finanzas. No sabemos si esto tenga que ver con la falta de integración de la administración, porque las autorizaciones de pago requieren de firmas de responsables, no las puede firmar cualquier persona, tiene que ser quien tenga nombramiento
para poder suscribir las responsabilidades de los pagos. Puede ser esa la causa. Si es la falta de liquidez, entonces estamos en un gran problema, porque imagínese empezar a pedir auxilio a la federación o a los bancos o a quien haya que pedirle, a quien sea posible, cuando ya se cumplió, pues sería una gran equivocación. Eso debió haberse iniciado con la antelación. Pero estamos pues entrando a una situación algo complicada, porque va a ser muy difícil que el actual gobierno mmm, le traslade la responsabilidad a las finanzas de su antecesor, porque los protagonistas de las finanzas forman parte del equipo político de los nuevos gobernantes. En sentido amplio, pues están los dos secretarios de finanzas, Jorge Miranda, que ahora está en el equipo político y ayer expresó que su compromiso de lealtad con David Monreal, o sea, es el equipo, le juró lealtad en su discurso de toma de protesta. Está Ricardo Olivares, que ha sido nombrado como para continuar como secretario de Finanzas. Él ya venía cumpliendo ese objetivo. Ellos debieran tener información, previsión, dominio. ¿Qué está faltando? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué esté faltando? Pero sí hay señales que habremos de descifrar. Pues, ¿cómo es posible un nuevo esquema? Por ejemplo, el diagnóstico, hoy el periódico Imagen recoge una declaración en donde el gobernador David Monreal habla, creo yo, que con mucha certeza, con mucho acierto de por qué tenemos tanta limitación presupuestal, por qué estamos castigados presupuestalmente, no por la federación. Habla de la ley de coordinación fiscal el gobernador, excelente, ¿sí? Porque es muy importante que la gente entienda que el presupuesto se obtiene conforme a reglas que son jurídicamente insalvables, son obligatorias, y que transgredirlas significa responsabilidad. No hay manera de eludirlas. Habla de que es efecto del no crecimiento económico y describe un círculo vicioso. A mí me parece que lo que hoy que publica el diario Imagen como declaración del gobernador, pues es un enfoque más realista, más acercado a la verdad que los discursos anteriores. Porque el discurso anterior ha sido muy chafa y nos han dado a tole con el dedo los gobernantes, los funcionarios, los legisladores. Nos dan a tole con el dedo cuando nos presentan gestiones por carreteras aquí, por carreteras allá, en encuentros a veces hasta casuales, en citas, en desayunos. ¿No? Esto no es por ahí, de veras no es por ahí. Ya es hora de usar el tema presupuestal de otro modo, con sentido de responsabilidad, porque seguir en ese engaño es seguir prolongando nuestra ineptitud gestora, que, que, que nos tiene atorados como nos tiene. Entonces creo que el gobernador David Monreal tiene razón cuando, además de la ley de coordinación fiscal y basado en eso, invoca un factor que se llama ineficiencia recaudatoria. Eso es cierto, ¿sí? Y una serie de circunstancias que tienen que ver, pero tenemos la necesidad
de renovar la visión, porque tanto en la Cámara de Diputados, aquí en Zacatecas, como en las declaraciones de legisladores federales, vemos lo que en mi opinión es una falta de comprensión del tema terrible, porque se convirtió en una pose demagógica. Por ejemplo, hay un reto fundamental que ayer expresó, creo que con mucha puntería, el contador público Antonio de la Torre Dueñas, que él ya fue responsable de las finanzas del Estado en sexenios pasados, en los 70, con el general Pámanes Escobedo, y que entonces no vivía un problema que se empezó a vivir desde los años 90 en Zacatecas. El problema de que la descentralización de los servicios educativos significó un convenio entre el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, con Pedro Aspe Armella, era un cambio de Salinas de Gortari, y los estados. Los estados, como resultado de ese proceso, y una vez que se suscriben los compromisos de la descentralización educativa, quedaron en distinta situación. Algunos como Zacatecas, no es el único, pero es de los que tuvo ese problema, dejaron a una porción importante de maestros sin que la federación los absorbiera. Era el momento de hacerlo. ¿Qué problema se atravesó? Probablemente no se le dio una respuesta creativa al tema del régimen local de seguridad social, que es el ISTESAC. Y allí hubo probablemente desencuentros burocráticos. Espero hablar pronto sobre el tema con Gemma Mercado, que fue una secretaria de Educación que tiene una claridad precisa sobre el tema. Y entonces estamos viviendo en una situación en donde el presupuesto de Aguascalientes es un presupuesto que no destina un solo peso al sueldo de algún maestro, porque tiene el 100% de sus servicios educativos federalizados. Zacatecas, en cambio, le paga a 10,000, digo, estoy hablando solo en términos aproximados, pero creo que es alrededor de 10,000 profesores de los recursos del Estado. ¿Sí? Porque al resto los paga la federación. ¿Sí? O sea, hay es una parte mayoritaria además. Es malo que el número de maestros a los que le paga la federación que a los que les paga, a los que les tiene que pagar el gobierno del Estado. En el gobierno del presidente López Obrador, con Tello, se le ha sacado del apuro en 2 años consecutivos. Es decir, se le ha dado un fondo extraordinario para que le pague a los profesores, pero esos son fondos anuales para el compromiso de ese año. Y ese no puede venir presupuestado en la propuesta que llega a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre. ¿Por qué? Porque no se ha cambiado el esquema, porque no se ha federalizado el porcentaje de educadores que depende del Estado. Todos los integrantes de la sección 58. Entonces, cada año va a venir presupuestado el gasto educativo federal en el estado de Zacatecas. ¿A quién le corresponde presupuestar el gasto estatal? Pues el gobierno del estado. ¿Que no ajusta? Sí. Lo ha salvado ya el gobierno, pero son salvamentos para sacar de un problema concreto en una gestión concreta. Esa gestión seguramente se dará ahora, ¿no? Es decir, un auxilio
extraordinario para cumplir la carga financiera que significa el no haber federalizado desde, pues más o menos desde 1992 ese porcentaje de la educación. Entonces, federalizar la totalidad del gasto educativo es mucho más importante que lo del fondo minero. ¿Sí? Nuestra clase gobernante agarra batallitas que Procampo, que el fondo minero, digo, hablo de una oposición sin banderas, porque nada más está defendiendo lo que el voto se llevó. Si el Procampo desapareció después de décadas de denuncias de corruptelas, de malos manejos, denuncias de los propios migrantes, además. ¿Sí? Tengo contacto habitual con muchos migrantes, cotidiano, y ellos no están poniendo el grito en el cielo porque no hay el programa 3x1. Son pues, personas contadas. Pero es el discurso de una oposición que entiende que su misión es regresar al pasado condenado por las urnas. El caso de Mineros, si hubiera jugado el papel que el discurso le otorgaba al fondo minero, había una movilización espectacular de regiones como Fresnillo, como Mazapil, como Concha del Oro, como Chalchihuites, porque las poblaciones de esos municipios, como Sombrerete, estarían resintiendo los efectos de la cancelación de esos fondos. ¿Por qué no? Porque también forman parte de la enorme historia de corrupción con que se manejó todo en este país. Entonces, no digo que lo hagan conscientemente, pero los opositores que automáticamente se desgarran las vestiduras porque regresen aquello que fracasó por la corrupción, sin más, pues lo único que están haciendo, aunque no se lo propongan, es estar defendiendo la corrupción, estar oponiéndose, ¿sí? A participar en formas más creativas para demandar recursos a la federación. Y el tema es que estamos en estos momentos en Zacatecas en un nacimiento, pues un nacimiento que está generando evaluaciones en ese sentido. Hoy me decía un buen amigo prendillense, dice, bueno, hay que esperar a que den resultados. Ahorita estar en estos momentos criticando a fulano, sután, hablaba de los funcionarios ya nombrados. Pues él dice, es prematuro, es injusto. No hay derecho, hay que esperarse. Pero hay otra gente que dice, bueno, pues es que nosotros ya los perfiles, el conocimiento, trayectoria, pues están en evaluación. Pues aquí ya hay una evaluación de cada paso que se está dando, cómo se está dando, y ojalá que mañana no se produzca una impresionante movilización, porque es importante que se pague a tiempo, además de la justicia, de que la gente reciba su salario, que ya devengó, porque no tenemos secretario general de gobierno, imagínense. No tenemos responsable de la política interior, porque además el responsable tiene que hacer su propio aparato, pero ahorita el gobernador está sin amortiguadores, sin líneas de contención, sin estrategias de tratamiento de problemas y ya están brotando las cosas. No lo deseamos, yo creo que finalmente hay que transformar la vida en este país y Zacatecas hay que anhelar que se le dé tratamiento con enfoques distintos a lo del pasado. ¿Por qué? Porque en algo nos podemos poner de acuerdo todos. Hay que dejar atrás lo que ya dejó de funcionar. Ese es el tema, pues, local más importante. La posibilidad de que mañana vivamos un día de movilizaciones como consecuencia de la falta de pago a un sector
de la burocracia estatal, entre los cuales está el magisterio, ¿verdad? El magisterio local. Y la pradera está seca, ¿para qué la incendiamos? El gobierno ahorita no tiene la operatividad política porque no está completo. A estas horas no hay secretario general de gobierno y eso deja, en mi opinión, muy desprotegida al propio gobernador, muy sin brazos. Imagínese viviendo crisis. ¿Será el gobernador el que va a ir a atender? Ni siquiera están ratificados los mandos claves para operar, como son la dirección de seguridad vial, ¿verdad? Hay una serie de jerarquías que todavía no están nominadas. Hay mucha gente con mucha incertidumbre y ya está este problema que tenemos encima. En otro asunto, le repetía yo el mensaje que se da desde el balcón presidencial para Zacatecas. Para nadie es un secreto que Zacatecas no ha tenido protagonismo mm, local fuerte en muchos años. Eso se ha traducido en que desde la Ciudad de México se nos han impuesto los gobernadores con la mano en la cintura. No hay opciones locales exitosas. Algo que no sucedió, por ejemplo, con Jalisco. Alfaro no es resultado de una voluntad del centro. Él es gobernador por la fuerza política de la local. Samuel García no le debe al centro su gubernatura. ¿Sí? Zacatecas no tiene músculo político por tres grandes factores. Uno, tenemos un reducido porcentaje de electores. A nosotros nos anula algún... Iztapalapa tiene más electores que Zacatecas, vamos, para hablarle de un caso concreto, ¿no? Varios municipios del Estado de México, en fin. Somos como Estado, un Estado con un escasísimo peso electoral. Nuestra participación en el Producto Interno Bruto es del 0,8%, entonces no pintamos. Tenemos décadas de muy bajo crecimiento en la entidad, no tenemos gran peso. Los protagonistas de la economía en la región ni siquiera los conocemos. ¿Por qué? Porque tenemos un sector privado muy achaparrado por los gerentes. O sea, ¿cuál es el peso privado más decisivo en Zacatecas? Pues de los gerentes de Peñasquito, ¿no? De Peñoles, los accionistas, ni siquiera, algunos seguramente ni conocen la entidad. Carlos Slim tiene peso económico en Zacatecas porque tiene minas que emplean a miles de trabajadores, lo mismo Bayeres. Y nuestra iniciativa privada está muy disminuida, ¿sí? Muy, muy achaparrada en relación a la que tuvimos en el Porfiriato o en el siglo XIX, no se diga los tiempos de la colonia. Todo eso nos quita peso político, pero también el nivel de nuestros políticos. Hemos tenido políticos de veras que no han logrado consolidar influencia nacional por angas o por mangas. ¿Por qué? O porque solo andan en la política para búsqueda personal de poder, sin estar articulados a proyectos transseccionales, o porque de plano pues son de paso, en muchos sentidos, desde luego. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que autocriticar, revisar y buscar dar un viraje a la política local en el estado de Zacatecas.
Consecuencia de ello, ahora el balcón presidencial que comunica la fortaleza de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard y que mete a la jugada, cuando menos de las columnas, a Dan Augusto López, secretario de Gobernación, me hace recordar otro balconeo zacatecano. Es decir, era el 20 de noviembre del 2003, cuando de una manera que impactó mucho al análisis político, Vicente Fox sale al balcón presidencial flanqueado por Marta Sagún, su esposa, y por Amalia García Medina. Estamos hablando no del grito de independencia, sino del desfile del 20 de noviembre, inicio de la Revolución Mexicana. Ese mensaje fue contundente. En ese momento, hasta ese momento, Tomás Torres era el visibilizado como el sucesor de Ricardo Monreal Ávila. Pero esa muestra, esa operación política, ese mensaje, en el momento en que se dio, dejó muy claro que los vientos iban a soplar a favor de Amalia, como luego se verificó. Fue algo que finalmente derrotó la búsqueda de una opción local, ¿no? No cuajó. No cuajó como muchas opciones locales no han cuajado por la falta de punch político. Eso es algo que tenemos que preguntarnos los zacatecanos, cómo agarrar músculo, cómo agarrar fortaleza, cómo dar ese paso fundamental. En otro tema que está dominando la vida nacional, lo quiero compartir con usted, va a durar en las noticias. Hoy el invitado a los festejos de la independencia es Miguel Díaz-Canel, el presidente de la República de Cuba, el primer presidente de Cuba en los últimos 60 años que no participó en la lucha armada. Es decir, todo el poder había sido de guerrilleros, de los que se alzaron en armas, más o menos como en México hasta Ávila Camacho. Ávila Camacho también participó en la lucha armada, lo había hecho Lázaro Cárdenas, lo había hecho Elías Calles, Abelardo Rodríguez, prácticamente todos, con alguna que otra excepción, pero el dominio era de los militares. En Cuba también, los militares que procedían de las fuerzas que se levantaron en armas en contra de la dictadura bautista, todo mundo suponía un derrumbe del régimen con la muerte de Fidel Castro. No se produjo. Luego, cuando se separa Raúl Castro del poder, como parte de una planeación estratégica, la gente esperaba que el nuevo presidente perdiera la fortaleza política que había garantizado la gobernabilidad en Cuba. Tampoco ha sucedido. La fuerza política se mantiene, pues, en este asunto. Nos están alertando perdón la interrupción, que hay alerta en Cuauhtémoc y Genaro Codina por creciente del río San Pedro. Están comunicándose habitantes de Cuauhtémoc
los municipios de Cuauhtémoc y Genaro Codina, porque hay una creciente peligrosa. Ojalá que Protección Civil se ponga en alerta. Esta alerta procede ya del ayuntamiento, no sé de cuál de los dos municipios, si de Genaro Codina o de Cuauhtémoc. Pero bueno, procede la autoridad a todos los habitantes, a todos los que tienen parientes allí, y desde luego a la Dirección de Protección Civil del Gobierno del Estado, que también está céfala. Pues hay una creciente del río San Pedro que amenaza, que ya le metió miedo a los habitantes. Se lo estamos diciendo, ojalá no pase nada, que no pase del susto. Y bueno, se me fue el tema. Le voy a pasar un breve video muy con esta fecha. A mí me gustó mucho. A ver si usted también. Es desde luego una expresión de la cultura popular. Canciones mexicanas, muy a propósito del Día de la Independencia, y retomamos el tema. Voy a buscar más datos acerca de la amenaza de desbordamiento del río San Pedro entre los municipios de Cuauhtémoc y Genaro Codina. Así es que escuche mientras este video. Soy México. Soy la voz de Pedro Vargas, la vendedora de flores de Diego Rivera, el hombre en llamas de Orozco, el amor a María del Flaco de Oro. Soy Siqueiros, la media vuelta de José Alfredo y la columna vertebral de Frida Kahlo. Soy la Adelita, Sara García y la Catrina de Posada. Soy Cantinflas y Pedro Infante. Soy la plancha del Zócalo, el Cerro de la Silla, la Catedral de Guadalajara, la Puebla barroca, el Cañón del Sumidero, la Pirámide del Sol, la de Cuculcán, el Callejón del Beso. Soy Pátzcuaro y la fortaleza de San Juan de Ulúa, y soy la Lupita y la Juanita y todas las trajineras. Soy un dorado de Villa, Redondillas de Sor Juana, la tierra de Zapata, la bandera de Juan Escutia. Soy el estandarte de Hidalgo, el penacho de Moctezuma, la piedra del Pípila, el carruaje de Benito Juárez, el paliacate de Morelos, los pies de Cuauhtémoc y la casa de la corregidora. Soy un investigador de la UNAM, un cirujano del siglo XXI, un maya, un yaqui, un profesor, una educadora, la enfermera de la clínica del pueblo. Soy el taquero de la esquina, un chamán, una curandera, un topo de Tlatelolco, un volador de Papantla, un migrante. Soy Octavio Paz y Mario Molina. Soy las manos de la tortillera, las cuerdas del ring, la lucha libre, la máscara, la charrería, la universidad pública, las guitarras y trompetas del mariachi. Soy un voluntario de la Cruz Roja. Soy la Fundación Michoud y Mau. Soy la añoranza, la soledad y el suspiro de un compatriota más allá de las fronteras. También soy la garita de Tijuana, el río Suchiate, las casas que asisten al migrante, un pescador de atún, un cilindrero, una marchanta. Soy el de la tiendita, la señora de la farmacia, el obrero, el intendente, un héroe. Disculpo, no era el video que nosotros habíamos decidido compartir, pero le decimos que sí se confirma que ya están interviniendo, que el presidente de Cuauhtémoc está en el lugar de los hechos y están haciendo un llamado a que la gente tome precauciones, sobre todo los que viven en los bordes del río San Pedro. Ya están rebasados 2 bordos, según nos manifiestan, y bueno, esperamos que sea pues es un evento que no se traduzca en descuidos, que no en pérdidas humanas, y que, pues bueno,
nos está lloviendo sobre mojado. Bueno, la lluvia generalmente deja buenos resultados, pero ahí está el problema del desbordamiento, ¿no? Está cayendo mucha agua en esos ríos. Bueno, entonces le decíamos a propósito de Cuba, hay un gran debate acerca de lo que hoy pronunció el presidente López Obrador. Hoy el presidente declaró que llamó al gobierno de Biden a dejar de bloquear la economía cubana para tratar de que la población se rebele contra el régimen. ¿Sí? Lo dijo con todas sus letras. La estrategia de los Estados Unidos ya cumplió 60 años de crearle tal situación de ingobernabilidad a Cuba de que termine por estallar la gente en contra del gobierno. Quítate de aquí. Es decir, es una estrategia muy semejante a la de los cárteles de la droga cuando le calientan la plaza al enemigo rival, ¿no? Ahí producen, más bien realizan crímenes de mucho impacto para obligar que llegue el ejército y contenga al enemigo que está apoderado de la plaza. Es un símil que estamos utilizando. Y el presidente de la República hoy llama al gobierno a revisar esa política y a dejar de subordinarse a los intereses electorales. La franqueza con que expuso el diagnóstico el presidente López Obrador es lo inusual, porque lo dijo con todas sus letras para que lo entienda todo el mundo, ¿no? No se refugió en el tradicional lenguaje de alusiones, le llamó claro. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta esperable de Biden? Biden reacciona mandando una carta de felicitación al pueblo mexicano, al presidente López Obrador, por la celebración de la independencia. ¿Qué es lo que puede derivarse de esto? Desde mi punto de vista, hay un sector al que pertenece Biden, y yo creo que muchos políticos demócratas y republicanos, que ya quiere terminar con el bloqueo, porque se ha convertido en autobloqueo en gran medida. Se están bloqueando ellos mismos. ¿Por qué? Porque en 60 años no han logrado el efecto buscado de poner a todo el pueblo cubano en contra del régimen, sino ha sido una minoría la activa opositora al régimen, una minoría que existe. No hay un país que no tenga gente que no está de acuerdo con su régimen. En algunos es minoría y en otro mayoría. Y hasta donde yo conozco la situación cubana, ha fracasado porque los procesos educativos, la conducción de ese país ha arraigado mucho en la población el sentimiento de orgullo de la independencia. ¿Por qué? Porque ningún país ha logrado lo que los cubanos han hecho. Son gente que tiene una gran cantidad de hazañas en las Olimpiadas, en la medicina, al grado tal de que tienen medicina que está al servicio de gente muy adinerada del mundo que se va a curar a la medicina cubana. A esa sí le cobran. A quien no le cobran es a la población cubana. El servicio es totalmente gratuito para todos los cubanos, los servicios de salud. Tiene grandes enseñanzas en la educación. La ciencia cubana, imagínense, en estos momentos es el único país del mundo que está vacunando a niños entre 2 y 10 años de manera masiva, ordenada, y el que no está aplicando una sola vacuna de otro país, ni de China, ni de la Unión Soviética, Rusia, ahora Rusia, ni de Estados Unidos, ni de una empresa pública, ni de una empresa privada. Está aplicando vacunas elaboradas por sus propios científicos.
y están funcionando las vacunas. Están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Pasaron todas las pruebas, porque todas las vacunas pasan por el mismo proceso de validación. Y bueno, les han impedido de mil formas y están siendo derrotados. La asistencia médica de cubanos es altamente valorada en el mundo por su calidad. El tema, pues, es que el bloqueo no ha impedido que se haga presente con grandes inversiones Europa. Italia tiene grandes inversiones en Cuba, tiene Alemania, tiene España. Hay mexicanos invirtiendo en Cuba también. Los únicos que no están participando son gringos. Imagínense lo que es para la poderosísima industria turística de los Estados Unidos permitir que se instalen los capitales que compiten con ellos en Cuba y ellos tengan las manos atadas porque su gobierno, para satisfacer a los electores de Miami, particularmente de Miami, que tienen un poderío electoral que ha decidido varias elecciones y que es un electorado muy de derecha, muy conservador, muy modelado por los radicales enemigos de la Revolución Cubana que emigraron a Cuba en los años 60. Y todo enemigo de la Revolución Cubana se sale y se va a Miami. Es el lugar. ¿Por qué? Porque durante muchos años el gobierno de los Estados Unidos ha estimulado esa migración. No le pone peros al que huye de Cuba, le pone peros al que viene de México, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, pero al cubano, al contrario, vengan, tienen trabajo, tienen empleo, y como parte de su política en contra de Cuba. Entonces, eso ya se agotó para muchos sectores que no simpatizan con Cuba, con su régimen ni nada. No se explican por qué tienen un intercambio normal con China. Tienen embajada, tienen relaciones, acuerdos económicos. ¿Por qué tienen una relación normal con Vietnam? Hace poco fue la vicepresidenta Kamala Harris y hizo declaraciones muy solidarias con el gobierno vietnamita, socialista. Vamos, Trump acercó a Estados Unidos con Corea del Norte, que tiene un radical del socialismo, en la versión más extrema del socialismo que sobrevive en el mundo. ¿Y por qué con Cuba no? ¿Verdad? Por ese factor electoral interno. Esto hace que realmente no se dé la confrontación que aparentemente surgiría como consecuencia de la posición de México en demanda del bloqueo. Es una manera de decir, pídemelo, ¿sí? Pídemelo, yo me voy a estar diciendo, no, pero síguemelo pidiendo. Es una táctica que me recuerda mucho a la del general Lázaro Cárdenas, cuando le decía al sindicato petrolero, exijan, reclamen, pídenme. O déjeme ser indiscreto, como Díaz Casas, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en los años álgidos, le sacaba recursos al presidente de la República cada vez que venía. Digo, me tocó vivirlo como estudiante, como formar parte de los liderazgos estudiantiles de la época. No soy indiscreto si lo digo, porque eso lo sabemos mucho. El Díaz Casas nos hablaban, a ver muchachos, pónganse bravos, tómenme la rectoría, exíjanme cosas, esto. ¿Sí? Pídanme cosas que solamente les voy a poder cumplir si me da dinero el gobierno federal. Y le sacaba dinero al presidente de la República en cada ocasión que venía, porque encontraba muy bravos a los estudiantes. ¿Sí?
Tengo la convicción desde que ya llevamos un buen tiempo en donde el gobierno de los Estados Unidos quiere encontrar las vías para bajarle el autosabotaje que está viviendo un sector empresarial de los Estados Unidos que tiene mucho interés en participar en ese pastel que es el mercado cubano. Es decir, hacer inversiones en Cuba, instalar hoteles en Cuba, cadenas comerciales en Cuba. Nada más que si hacen eso, van a favorecer el desarrollo de la economía cubana, lógicamente. O sea, Cuba no está en plan de prohibir la inversión extranjera, simple y sencillamente tiene relaciones en donde ganen las dos partes, como México está buscando. No queremos que se vaya la inversión extranjera, queremos que ganen las dos partes, que gane México, que no sea injusta la relación para nuestro país, que es lo mismo que están buscando los cubanos, que es lo mismo que hacen los chinos, que es lo mismo que hacen los todos los pueblos del mundo, incluyendo los rusos. ¿Sí? Muchos poderosísimos inversionistas gringos, entre ellos Donald Trump, son inversionistas en Rusia. Eso es el mundo contemporáneo. Por eso, a mí me parece que estamos con un gobierno que está entendiendo la modernidad de las relaciones entre estados y que México está recuperando un lugar más allá de las posturas de confrontación ciega, llevarse bien con los Estados Unidos y tener puntería para ir avanzando en una modificación de las relaciones mundiales en beneficio de todos. Es decir, tenemos una etapa de muy saludable ejercicio de la soberanía. Hoy la visita de Díaz-Canel, hoy la demanda del presidente López Obrador para poner fin al bloqueo a Cuba es una página de la política exterior que quedará plasmada en la historia de la recuperación de la dignidad mexicana, que en mi opinión salió muy lastimada cuando el gobierno panista se subordinó totalmente al gobierno de los Estados Unidos a un nivel que no se subordinaron ni los más serviles gobiernos del PRI. Ningún gobierno del PRI hizo lo que hizo Fox cuando, regañado por el presidente de los Estados Unidos porque entre los invitados a un encuentro internacional en Monterrey estaba Fidel Castro. Fidel Castro le dijo, oye, pues compréndeme, no lo tomes personal, pero come si te vas. En ese audio que circuló por el mundo y que asombró al mundo, porque fue totalmente humillante para una nación tener a un presidente comportándose como un pelele de un gobierno extranjero. Creo que en ese sentido hoy brilló la política exterior con esa postura, y que creo que la presencia de Díaz-Canel le permite valorar que México tiene esa misma vocación por la soberanía en la que Cuba ha escrito páginas de gloria, ¿no? La nueva Numancia, como la llamó López Obrador. ¿Y sabe qué es Numancia? Numancia fue un pueblito pequeño que resistió, ¿verdad?, la dominación romana, que se hizo famoso porque nunca se sometió. Bueno, todo esto lo reflexiono muy a propósito del 16 de septiembre, en donde los mexicanos, bueno, celebramos el inicio de la independencia. En unos días más vendrá la consumación de la independencia, en donde le anticipo que buscaré entrevistar a zacatecanos descendientes de quien estuvo en el primer plano en la consumación de independencia porque sobrevivió,
hablamos de Vicente Guerrero, el del abrazo de Acatempan con Agustín de Iturbide, el del ejército trigarante, que él tuvo la fortuna de llegar a la etapa final de la consumación de la independencia. Bueno, en Zacatecas viven descendientes de ese héroe mexicano, Vicente Guerrero, y ya me comuniqué con uno de ellos pidiéndole pues que pudiéramos hablar sobre esa condición que tiene, porque sabe que seguramente pues la gente tiene historia. Hay descendientes de Miguel Hidalgo perfectamente localizados, ¿no? Esos, también del cura Morelos, y por voz del historiador José Enciso Contreras me entero que una familia que yo trato desde siempre es descendiente directa de el cura Morelos, que vive aquí en Zacatecas. Y pues, evidentemente que hay muchas descendencias repartidas. Hace poco la gente se enteró pues, de que hay más de 500 mexicanos descendientes del emperador Moctezuma, entre ellos nuestro embajador en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, ¿verdad? Que es descendiente directo del emperador Moctezuma. Bueno, también hay descendientes directos pues de todos, prácticamente de todos, ¿no? Todos tuvieron hijos, además que no eran muy abstemios nuestros héroes, aunque fueran sacerdotes. Bueno, pues hemos llegado al final. Hoy el flujo noticioso estuvo de baja velocidad, pero mañana vamos a estar, esperamos que con noticias tranquilizantes del desbordamiento del río San Pedro en territorio zacatecano, aquí en el sureste, entre Genaro Codina y Ciudad Cuauhtémoc. Sabemos que allí ya anda presente el alcalde de Cuauhtémoc y nos pareció impertinente buscar un enlace con él cuando nos dieron la información básica, la que usted debe conocer. ¿Por qué? Porque pues, me imagino que está atendiendo el problema, no es el momento de estar declarando, ¿no? Finalmente ellos tienen modos de estar haciendo llamados. Gracias por todo. Mañana estaremos en vivo y en directo. Pase una grata noche como yo espero lograrlo.